En el tercer año después del divorcio, cayó una lluvia torrencial. Yo me refugiaba torpemente de la lluvia en la parada del autobús cuando un coche de lujo negro pasó por un charco y se detuvo con firmeza frente a mí. La ventanilla bajó. Era Kevin, mi exmarido. Sube. El aire dentro del coche era frío y distante, igual que el estancamiento en el que terminamos. En el largo silencio, solo se oía el golpeteo de la lluvia contra la ventanilla. De pronto, habló. Han pasado 3 años y aún no lo entiendo. Aquel entonces, ¿cuándo me engañaste? ¿Por qué tuvo que ser precisamente él? Capítulo 1. No respondí. Mi mirada, en cambio, fue atraída por el ramo de jazmines en el asiento del copiloto. Era pequeño y delicado, colocado con sumo cuidado sobre el asiento. Entre las flores había una tarjeta, con su letra de trazos firmes y afilados. A mi amada esposa. Las comisuras de mis labios se elevaron levemente, formando una sonrisa que ni yo misma reconocía. ¿Cómo están tú y ella? Pareció no esperar esa pregunta. Se detuvo un instante. Bien, tras una breve pausa, añadió, está embarazada de 5 meses. Felicidades. Mi voz era serena, sin rastro alguno de emoción. El coche se detuvo en la entrada del callejón donde vivía. El pasaje era tan estrecho que el coche de lujo ni siquiera podía entrar. El suelo irregular estaba lleno de charcos turbios. Las paredes de ambos lados, desconchadas y manchadas, sobre nuestras cabezas, un enredo caótico de cables. Kevin bajó la ventanilla y frunció el ceño al ver la escena. ¿Vives en un lugar así? Ni siquiera hay una farola decente. Te acompaño, antes de casarme contigo. Abrí la puerta del coche. Siempre viví en lugares así, sin darme opción a responder. Bajó del coche y me agarró del brazo. Te acompaño hasta arriba. No hace falta. En el forcejeo, la bolsa de plástico cayó al suelo. Dentro estaban las pastillas para la presión que había comprado para la abuela del piso de abajo. Y mi cena, un solo pan al vapor. Kevin. Me solté de golpe. He dicho que no. ¿Puedes escucharme una sola vez? No se enfadó. Al contrario, se agachó, recogió la bolsa y la limpió con cuidado usando un pañuelo. Rita. Su voz era suave. Mira, sin mí, ni siquiera puedes comer bien. Extendió la mano para apartar el cabello mojado de mi frente. Retrocedí bruscamente. La manga se subió y dejó al descubierto las viejas cicatrices, retorcidas y horribles. Se quedó inmóvil por un instante. No dijo nada. Volvió al coche y se marchó con el rugido del motor. Me giré para subir las escaleras cuando, de pronto, una figura saltó a mi lado. Era Alice, la nieta de Rebecca, la abuela que vivía abajo. Tomó el medicamento que había comprado para Rebecca, con el rostro lleno de emoción y curiosidad. Rita, el hombre de antes, era el profesor Kevin, ¿verdad? Nuestro profesor Kevin de la universidad. Dios mío, tú lo conoces. Intenté esquivarla para subir, pero me siguió de cerca, lanzando preguntas sin parar. ¿Son amigos? ¿Te trajo a casa? En persona es más guapo que en las fotos. Es el profesor de botánica más joven del país. Todas las chicas de la universidad lo adoran. Llegué a la puerta de casa, saqué la llave y la introduje en la cerradura en silencio. Alice, absorta en sus pensamientos, habló con un tono ligeramente indignado. Pero el profesor es tan digno de lástima. Todos hemos oído hablar de eso. Su exesposa era una sinvergüenza total. Lo engañó en el momento más crítico de su proyecto. Se fugó con cualquier hombre. Lo dejó tan destrozado que casi no pudo levantarse. Todos dicen que mujeres así son volubles y baratas, que no lo merecen en absoluto. La llave giró en la cerradura con un suave clic, pero al final el cielo fue justo. Su esposa actual es Virginia, profesora en nuestra universidad. Ya está embarazada. Es bonita y dulce. De verdad, una pareja perfecta. Alice se acercó un poco más, con una curiosidad casi morbosa. Rita, ya que conoces al profesor, ¿has visto a su exesposa? ¿Era especialmente hermosa? Si no, ¿cómo pudo engañarlo en aquel entonces? Abrí la puerta. Luego me giré lentamente y miré con calma los ojos llenos de curiosidad de Alice. La he visto. Yo soy esa exesposa infiel y sinvergüenza. Todas las expresiones del rostro de Alice se congelaron al instante. Se quedó rígida, clavada en el sitio. Capítulo 2. Al volver a casa, preparé unos fideos instantáneos en un par de movimientos. Alice apoyó la barbilla en las manos, con sus ojos redondos mirándome fijamente. Esa mirada me incomodó. Así que dejé los palillos y empecé a contarle mi historia con él. Hace 10 años, durante la temporada de lluvias en el sur de Yunnan, el aire húmedo estaba tan cargado que parecía que se podía escurrir agua de él. Él era un genio de la botánica venido de la capital. Yo era la hija de un guía local. Vestía una camisa blanca,
limpia e impecable, y estaba en cuclillas frente a un acantilado, fotografiando y dibujando una orquídea parásita insignificante, investigándola durante largo rato. Yo era traviesa en aquel entonces y le di una patada adrede en el trasero, pero cuando se giró y nuestras miradas se cruzaron, mi rostro se puso rojo al instante. Dijo que yo era la única mancha de blanco puro en todo ese verdor. Su jazmín, Rita, en tus ojos vive el espíritu de toda la selva. Me enseñó nombres en latín, me habló del origen de cada planta. Cuando terminó la investigación de campo, seguimos escribiéndonos cartas. Me animó y me orientó para postular a la universidad donde él trabajaba. En mi primer año, lo seguía con timidez y conocí a su familia, tan distante y encumbrada. En el segundo año, me casé con él en secreto. No hubo boda. Me mudé a su villa de 200 metros cuadrados en la capital, solo para descubrir que las camisas blancas iban a la tintorería y que para comer se usaban 3 juegos de cubiertos. Mi mundo se fue encogiendo, de la inmensidad de la selva, a un dormitorio estudiantil limpio y luminoso, y luego aún más, hasta quedar reducido a solo 2 cajones en un armario. Rita, ya lo sabes, mis trajes a medida y los vestidos necesitan espacio, y aún quedan cosas de mamá que no se han llevado. Su tono era suave, con un matiz de disculpa. Por ahora tendrás que aguantar un poco. Sí. En la mesa, sus padres hablaban de temas académicos en inglés. Su hermana menor charlaba en japonés sobre los cerezos de Kioto. Yo bajaba la cabeza y comía lo que tenía delante, los cubiertos chocando con ruido. Entonces, porque su familia política te despreciaba y él no te trataba bien, ¿le fuiste infiel? Alice abrió los ojos de par en par. Negué con la cabeza. Él me trataba muy bien. Para ayudarme a escapar de aquel hogar asfixiante, solía llevarme con él en viajes de trabajo. En la selva me picaron mosquitos venenosos y toda mi pantorrilla se hinchó hasta brillar. Me cargó en brazos y cruzó ríos hasta la cintura, buscando un médico mientras lloraba, diciendo que si yo moría, él tampoco viviría. Sonreí levemente. En una estación de investigación en la Antártida, dije al pasar que quería ver la aurora. Me llevó a rastras a una plataforma de observación a 40 grados bajo cero y metió mis manos congeladas contra su pecho. En la cordillera en Duan, me caí por una pendiente empinada y me torcí el tobillo. Me cargó a la espalda y caminó en la oscuridad durante 4 horas completas por senderos de montaña. Su camisa blanca favorita quedó empapada de sudor. Cuando llegamos, ya no se distinguía su color original. Entonces, ¿por qué? Bajé la mirada hacia la grasa que flotaba en el caldo de los fideos. Llegó una nueva estudiante de posgrado al instituto. La cuchara de Alice cayó sobre la mesa, y lo más ridículo es, removí suavemente los fideos ya fríos. El primer regalo que le dio, también fue jazmín. Capítulo 3. ¿Una estudiante de posgrado? No puede ser. El profesor Kevin no parece ese tipo de persona en absoluto. Alice apretó los palillos, con el rostro lleno de incredulidad. No dije nada. El bloque de fideos del cuenco, ya frío y hinchado, lo volqué entero en la basura. Virginia, supongo que también la conoces. No, imposible. La voz de Alice se elevó. Virginia es tan dulce, le habla con suavidad a todo el mundo. Ella lo era, demasiado. La primera vez que tomé verdadera conciencia de su existencia fue en el laboratorio. Le llevé unos documentos que había olvidado en casa. Al abrir la puerta, los vi con la cabeza muy junta, observando una muestra vegetal bajo el microscopio. Virginia me vio primero. Levantó la cabeza y mostró una sonrisa impecable. Hola, esposa del profesor. ¿Ha venido a buscar al profesor? Con una naturalidad absoluta, alargó la mano y se colgó del brazo de mi marido. Profesor, todavía no entendí bien lo de antes. ¿Puede explicármelo otra vez? Él sonrió y, con una familiaridad total, le dio unas palmaditas en el dorso de la mano. Más tarde, vi fotos de sus congresos académicos. Ella saltaba, sonriendo, mientras lo abrazaba. En las fotos públicas del laboratorio, él estaba detrás de ella, casi rodeándola con los brazos, guiando sus manos mientras le enseñaba a diseccionar una planta delicada. Cada descubrimiento era como una aguja diminuta clavándose en mi corazón, no mortal, pero un dolor constante y punzante. Cada vez me costaba más controlar mis emociones. Cuando enfrenté a Kevin, no se explicó, solo me miró con preocupación y luego me llevó a ver a un psiquiatra. Trastorno de ansiedad. A partir de entonces, tuvo una razón perfectamente legítima para insistir en que tomara medicación, pastillas blancas, amarillas, puñados enteros. Me acariciaba la cabeza, con un tono apaciguador, como si estuviera calmando a una niña caprichosa. Estás demasiado desocupada. Tienes mucha presión y empiezas a imaginar cosas. Busca algo que te guste hacer. Distráete un poco. Sí.
Así que me tranquilicé a la fuerza y logré entrar al posgrado de la Facultad de Letras. Quería demostrar que no era tan vacía como él pensaba. Allí conocí a Arayan, un profesor de la facultad. Con su estímulo, tomé la pluma y convertí el viento de la selva, el olor de la tierra y las leyendas de las tribus en palabras. Tras varios rechazos, finalmente un ensayo fue publicado en una revista literaria reconocida y generó bastante repercusión. Con el ejemplar recién impreso, aún con olor a tinta, corrí emocionada a contárselo. Él apenas echó un vistazo a la portada. Rita, escribir es algo bueno, pero la fama no lo es. El corazón humano es complejo. Tú eres demasiado sencilla. No eres apta para ese mundo de prestigio y ambición. Me rodeó suavemente con un brazo. Ten un hijo para mí. Una familia completa es más importante que cualquier otra cosa. Vuelve a casa. Deja que yo te cuide. No necesito que mi esposa se exhiba fuera. Le creí. Dejé la pluma que apenas había empezado a calentarse en mi mano. Bebí cuenco tras cuenco de amarga medicina tradicional, intentando, por él, por la familia que tenía detrás, alcanzar una supuesta plenitud. Rita, al final, todo esto no es más que tu imaginación. Alice frunció los labios, dolida, negándose a que mancillara a la pareja perfecta de su corazón. No tienes ninguna prueba real de que el profesor fuera infiel. Le acaricié la cabeza y no dije nada. ¿Cómo no iba a entenderlo? En aquel entonces, yo era igual, creía devotamente en su perfección y atribuía toda anomalía a mi propia inferioridad por haber nacido común. Me escondía bajo el amparo de sus alas, rezando día y noche, esperando que todas mis sospechas no fueran más que mi propia locura. Capítulo 4. En ese momento, el timbre sonó de repente. Alice se detuvo, dudó un instante y fue a abrir la puerta. Se volvió hacia mí y, sin emitir sonido alguno, formó una palabra con los labios. Virginia. Mi corazón dio un salto. Vaya, de verdad no se puede hablar de la gente a sus espaldas. Me puse de pie y vi a Virginia en la puerta, apoyándose la cintura con una mano. Su vientre de embarazo estaba claramente abultado, y su postura era elegante y contenida. Señora Rita, dijo con su habitual tono suave, han pasado 3 años desde el divorcio y usted sigue siendo tan hábil. Fruncí el ceño. Ella sonrió levemente. Kevin volvió en muy mal estado de ánimo, bebiendo sin parar. Me preocupé y revisé la cámara del coche. Resulta que se encontró con usted. Solo nos cruzamos en una parada de autobús. Un simple cruce. Parecía haber escuchado el chiste más grande del mundo. Señora Rita, usted y yo sabemos que Kevin es blando de corazón, pero usar los mismos trucos que yo usé en su día, ¿no le parece un poco pasado de moda? Respondí con frialdad, limitándome a los hechos. Simplemente me encontré con él en una parada de autobús. No hubo ningún truco. Antes no los usé, y ahora menos aún me interesa hacerlo. Deje de fingir. Virginia finalmente estalló, cuando la echaron por infiel. No era tan digna, ¿verdad? Se lo digo claro, yo soy la esposa legítima de Kevin. Antes pude perder la cara por él. Ahora, por mi hijo. Mucho menos voy a quedarme de brazos cruzados. Mi mirada pasó por su vientre abultado. La vieja herida de mi brazo empezó a picar levemente. Virginia, suspiré, con un dejo de compasión en la voz. Si en su momento yo hubiera querido competir, ¿de verdad cree que el puesto de señora Kevin habría sido suyo? Di un paso al frente, acercándome a su rostro que había perdido el color, y dije en voz baja, antes no me interesaba, ahora me da aún más pereza. Vuelva a casa y vigile bien a su marido. A quien debería temer no soy yo. Me detuve a propósito, observando cómo se le contraían las pupilas, sino la estudiante de posgrado de su laboratorio. La que es más joven que usted. Su rostro se volvió blanco de inmediato y su cuerpo se tambaleó. Tú estás diciendo tonterías. No le presté más atención y cerré la puerta. Afuera, de inmediato se oyeron golpes descontrolados y gritos. Acláralo. ¿Qué sabes tú? ¿Qué estudiante? ¿Qué escándalo estás armando aquí? La voz de Kevin sonó desde fuera. Parece que se le pasó la borrachera bastante rápido. ¿Qué pasa? ¿Ahora te duele tu exesposa? Tú puedes verla y recordar viejos tiempos, pero yo no. Al fin y al cabo fue mi profesora política durante años. Debería aprender algo de ella. Cállate y vete a casa. No, Kevin, hoy tienes que explicarlo todo. Estoy embarazada de tu hijo. ¿Has vuelto a liarte con otra persona? Paf. Se oyó una bofetada, seguida de llantos y gritos. Rita, ¿qué hacemos? Alice me miró, aterrada. Abrí la puerta con impaciencia. Por favor, discutan en su casa. No armen un escándalo en mi puerta y causen malentendidos con los vecinos. ¿De qué vas? ¿No fue por tu infidelidad que acabaste en este sitio de mierda? ¿Qué reputación tienes tú, basura? Perdón por molestar.
Kevin le tapó la boca con una mano mientras la arrastraba escaleras abajo. Después de todo ese alboroto, empecé a sentir un dolor retorcido en el estómago. Alice se apresuró a buscar mi medicamento. Me sirvió un vaso de agua tibia y me miró con preocupación. Pero, si claramente fue el profesor quien fue infiel, ¿por qué todo el mundo dice que fuiste tú? Capítulo 5. Porque solo así estaría dispuesto a dejarme ir. Me acosté. El dolor retorciéndose en mi estómago me obligó a encogerme. Aquellos días fueron mucho más que simplemente interminables. Mientras bebía cuenco tras cuenco de aquella medicina china oscura y espesa, preparándome en cuerpo y alma para recibir a un hijo, mi marido Kevin empezó a llegar tarde todas las noches, siempre impregnado de un olor a alcohol imposible de eliminar. Decía que la presión de la investigación era demasiado grande, que necesitaba desahogarse. Las personas siempre creen aquello que quieren creer. Y una vez más, le creí. Aquella noche, muy tarde, no pude contactarlo otra vez, así que fui al laboratorio. Antes siquiera de acercarme, un olor fuerte a alcohol me golpeó de frente. Tal vez habían bebido demasiado, y estaban demasiado absortos, tanto que ni el sonido del teclado de la cerradura logró alertarlos. Y entonces, lo vi a mi esposo, siempre tan distinguido y elegante, y a la dulce e inocente Virginia, desnudos, enredados sobre la fría mesa del laboratorio. Alice. Me presioné el estómago dolorido y pregunté en voz baja. ¿Has tenido alguna vez esa sensación de que todo el vello del cuerpo se eriza al mismo tiempo? En ese instante, el mundo se movía a cámara lenta, cuadro a cuadro. Me despellejaba viva. Solo cuando el viento se calmó y la lluvia cesó, él finalmente me vio en la puerta. ¿No has visto la expresión de tu ídolo en ese momento? Incluso sonreí. Fue fascinante. Pánico, caos, ira. Envolvió a su amante con una camisa blanca y lo primero que me gritó fue: ¿quién te dejó entrar? Lárgate. ¿Y luego? Alice apretaba los dientes con tal fuerza que rechinaban. ¿Y luego? Miré la cicatriz tenue en mi muñeca. Claro que no me fui. Perdí la cabeza y destrocé todo lo que se podía destrozar en el laboratorio. Esos equipos, 2,23 millones. Kevin los pagó de su propio bolsillo. Ni un centavo menos. Hice una pausa. El dolor más profundo suele venir acompañado de los detalles más absurdos. Lo ridículo fue que, al verme con las manos llenas de sangre, Kevin, todavía medio desnudo, corrió a preocuparse por mis heridas. El pánico en sus ojos era exactamente el mismo que cuando me cargó montaña abajo años atrás. Denúncialo. Demándalo. Alice temblaba de rabia. Lo hice. En mi voz solo quedaba cansancio. La dirección de la universidad vino personalmente. Habló con gravedad y con buenas palabras. Dijeron que no se podía arruinar el futuro de un genio por un error momentáneo, ni manchar la reputación de la institución. Y así, una sanción tibia e inofensiva se convirtió en el velo que cubrió aquella traición. Entonces divórciate, que se vaya sin nada. Me sequé las lágrimas del rabillo del ojo y negué con la cabeza. En las familias poderosas, los escándalos no están permitidos. Su futuro prometedor era mucho más importante que yo. Capítulo 6. Nunca imaginé que, una vez arrancada la hoja de parra, todos apuntarían sus armas contra mí. Mi suegra dejó la taza de té caer con fuerza. Al final, se nota que creciste en el campo. No tienes ninguna noción del decoro. Mi cuñada se rió suavemente mientras miraba el móvil. Cuñada, una mujer talentosa como la señorita Virginia es quien de verdad tiene afinidad con mi hermano. ¿No es mejor que te quedes tranquila como una esposa rica? Lo más doloroso fueron las palabras de Kevin. Rita, perdóname. Para mí, por muy raro que sea un espécimen, nunca podrá compararse con un brote recién nacido. Alice estaba tan enfadada que daba pisotones. ¿Qué? ¿Kevin dijo eso? ¡Puah! Ese desgraciado infiel. Convertir la infidelidad en algo tan refinado. Es un animal vestido de persona. En ese momento, sorprendentemente, no sentí rabia, como si me hubieran sumergido en agua helada. Hasta el corazón latía más despacio. Rita, en tus ojos vive el espíritu de toda una selva tropical. Así fue como él me elogió una vez. Y aún así, ¿en qué momento me convertí en un espécimen sin vida? Y Virginia, ella era la plántula llena de vitalidad. Aquella noche, cuando se arrodilló frente a mí para arrepentirse, me abofeteé a mí misma y le supliqué que me dejara ir. Fui yo la que se creyó demasiado al casarse con tu familia. Fui yo la que no entendió las normas de una familia académica como la tuya. Me lo merezco. Le rogué el divorcio. Le rogué que me dejara volver al sur de Yunnan. El calor de sus dedos aún permanecía en mi mejilla, pero sus palabras congelaron por completo mi corazón. No hagas un escándalo, Rita. Kevin me secó las lágrimas, con una voz tan suave como en incontables noches pasadas. Siempre serás mi jazmín.
por esa sola frase. Permanecí voluntariamente en la prisión que él tejió durante 3 años. Lo miré en silencio y empujé hacia él el acuerdo de divorcio que había preparado durante toda una semana. La ternura de su rostro se congeló al instante. ¿Qué es esto? Sonreía todavía, pero su mirada ya era fría. Lo estás viendo. Un acuerdo de divorcio. Me miró durante unos segundos, lo tomó, lo rompió en 2. Y volvió a romperlo hasta convertirlo en pedazos. Rita, lo nuestro no puede terminar, dijo, arrojando los restos al suelo, salvo que yo lo permita. Ya lo había previsto. Kevin siempre había sido alguien con un deseo de control extremo. Desde el día en que nos casamos, mi vida se convirtió poco a poco en lo que a él le gustaba. Entonces nos veremos en los tribunales. Me di la vuelta para irme. Soltó una risa suave. Olvidé decirte algo. Mi primo abrió un bufete el mes pasado, especializado en divorcios. Ya lo consulté. Hizo una pausa a propósito y se acercó a mí. En casos como el nuestro, con menos de 2 años de separación, el tribunal casi nunca concede el divorcio. Mi corazón se hundió. 2 años. Más de 700 días y noches. No podía esperar ni un día más. Ah, y otra cosa, añadió con ligereza. Es el mejor abogado de divorcios de Jiangchen. Nunca ha perdido un caso. En ese instante supe que el camino legal no funcionaría. Al día siguiente, arrastré mi maleta hasta el aeropuerto. Al tercer día, con solo subir a ese vuelo hacia el sur, podría escapar, al menos por un tiempo. Pero en el control de seguridad, una mano familiar presionó mi maleta. Cuñada, con tanta prisa, ¿a dónde vas? Levanté la vista y me encontré con la sonrisa ambigua del capitán, el mejor amigo de Kevin. Kevin dijo que últimamente estabas emocionalmente inestable. Me pidió que te vigilara un poco, dijo con naturalidad, tomando mi equipaje. Vamos, te llevo a casa. Cuando regresé, Kevin estaba sentado en el sofá del salón, como si hubiera sabido todo desde el principio. ¿Ya te cansaste? Su tono era sereno mientras servía un vaso de agua y lo deslizaba hacia mí. El mundo exterior es complicado. Rita, no puedes con él. Mirando esos ojos suyos, siempre seguros de la victoria, lo comprendí de repente. No podía escapar. A menos que él me soltara. No podía escapar. Así que me desbordé y armé un escándalo enorme en su oficina. Estoy harta de tu control, harta de vivir dentro del círculo que dibujaste. Mi voz estaba ronca, casi gritando. No soy tu Jazmín, soy una persona. El rostro de Kevin se volvió cada vez más sombrío. Dio un paso para sujetarme. Retrocedí bruscamente y choqué contra la estantería. Bien, si quieres armar un escándalo, volvamos a casa y hablemos bien, dijo en voz baja, intentando mantener la última pizca de dignidad, pero ya era demasiado tarde. El miedo, la ira y la desesperación acumulados durante días me inundaron de golpe. Las luces de la oficina se volvieron borrosas. El último recuerdo antes de desmayarme fue el rostro de Kevin, por fin lleno de pánico. Cuando desperté, Kevin estaba junto a la cama, sujetándome la mano con fuerza. Rita, despertaste. El médico entró hojeando la historia clínica. ¿Te sientes mejor? Te desmayaste principalmente por una fuerte agitación emocional y una hipoglucemia durante el embarazo. Me quedé paralizada. ¿Durante el embarazo? Sí, dijo el médico sonriendo. Estás embarazada de 2 meses. Felicidades. La mano de Kevin se apretó. En sus ojos brilló una luz compleja. Alegría, posesión y un leve triunfo. Lo miré, luego bajé la vista a mi vientre a un plano, y de pronto reí. Así que era esto, la jaula de la que había luchado con todas mis fuerzas por escapar. Acababa de ser sellada con el candado más sólido. No podía herir una nueva vida por culpa de sus errores. Me prometió que Virginia había sido expulsada de la universidad y cocinó personalmente sopa nutritiva para mí. Volví a tomar el bolígrafo. Escribí artículo tras artículo. Los revisé con Ryan y los publiqué. Sentí que volvía a vivir. Frente a las palabras, no era la chica salvaje de las montañas, ni un florero incapaz de subir al escenario. Entonces, ¿le fuiste infiel con tu profesor del departamento de literatura? Preguntó Alice con cautela, y enseguida agitó las manos. Rita, no pienses mal, yo apoyo totalmente que hayas sido infiel. Con las 2 manos. Sonreí levemente. Ryan es una buena persona. Entendió mi dolor. Antes de irse al extranjero con su novio, me ayudó a montar una escena. Antes de que Alice pudiera terminar de sorprenderse. Van. Llamaron de nuevo a la puerta. Intenté levantarme, pero Alice me presionó para que me quedara. Hermana, descansa. Yo veo quién es. Corrió a la puerta, abrió una rendija y gritó hacia afuera. ¿Otra vez tú? ¿No te cansas? ¿Quién eres tú para ella? Escuché la voz de Kevin. ¿Y a ti qué te importa quién soy, si tienes algo que decir?
Dímelo a mí. Ella está con dolor de estómago por culpa de tu esposa, no puede ni levantarse. ¿Le duele el estómago? Déjame verla, déjame verla. Se abrió paso a la fuerza, con el rostro lleno de preocupación, con su traje elegante. Se sentó torpemente en el pequeño sofá y puso la mano sobre mi vientre. Otra vez la gastritis, ¿verdad? Te lo dije, cuando estás sola no comes bien. Todo el día con pan al vapor y fideos instantáneos. ¿No te importa tu vida? Estaba furioso, furioso de una forma absurda, cuando el que casi me había quitado media vida, había sido él desde el principio. Capítulo 7. Aparté su mano de un golpe. ¿Qué vienes a hacer otra vez? Ya no tengo nada que ver contigo. Esto cuenta como allanamiento. Rita, yo solo quería ver si ella te había hecho daño cuando armó ese escándalo. No puedes irte. Rita, me miró con súplica y cerró la puerta de la sala, aislando la mirada furiosa de Alice al otro lado. Rita, me arrepiento. Me arrepentí hace mucho tiempo. Desde el momento en que firmé el acuerdo de divorcio. Me arrepentí. Su rostro estaba tan muerto como agua estancada. ¿Crees que hoy fue realmente una coincidencia? ¿De verdad no sabes para quién era ese ramo de jazmín? Ya tengo completamente clara tu rutina. Sé exactamente qué has estado haciendo durante estos 3 años desde que me dejaste. En aquel entonces no tenía elección. Hiciste un escándalo enorme. Toda la ciudad lo sabía. Todo el mundo sabía que Kevin había sido engañado por ti. Yo no quería divorciarme. No quería. No tuve opción. Se desplomó sobre mí llorando desconsoladamente. A mí solo me invadió una fuerte náusea. Lo empujé y vomité. Él recogió el líquido ácido con ambas manos, con la misma familiaridad de cuando me cuidó tras mi aborto espontáneo. Lárgate, lárgate. Lo empujé débilmente. No tenía elección. Mi origen familiar me obligó a estar por encima de todos. Me obligó a mantener las apariencias. Me obligó a casarme con una mujer de alta educación y buena familia. Pero ella no eres tú, y su hijo, ni siquiera me gusta. Rita, nuestro hijo. No lo sabes, sueño con ella todas las noches. Gritó fuera de sí, y yo me quedé paralizada. Lo conocía desde hacía 10 años. Nunca lo había visto perder el control así, ni siquiera cuando lo sorprendí engañándome. Incluso entonces, aún cuidaba más su imagen que ahora. Van. La puerta fue pateada por Alice, que se lanzó y apartó a Kevin de mí. Maldito imbécil, lo he grabado todo. Si te atreves a volver a acosar a mi hermana, lo subo al foro de la universidad. Yo te arruino. Agitaba el móvil sin parar, intentando protegerme. Estuve a punto de llorar de emoción. Esta niña, hacía apenas unas horas, todavía me llamaba una mujer sin vergüenza. Lárgate ya. Te digo que este ya no es el tiempo en que podías tapar el cielo con una sola mano. Subo tus porquerías a Douyin y estás acabado. ¿Entiendes? Basura. Alice lo insultaba sin parar mientras lo echaba. Él se quedó un momento atónito. Eres estudiante de posgrado de la Universidad de Jiangchen, ¿verdad? ¿Alumna del profesor Mario? ¿Y qué? Sea como sea, sigo siendo profesor de la universidad. Espero que me muestres respeto. No conoces toda la verdad. Por favor, no publiques ataques contra mí. Tengo derecho a demandarte. Volvió a usar ese truco y consiguió intimidar a Alice. La atraje detrás de mí. Kevin, ¿qué es exactamente lo que quieres? Ahora tienes una familia feliz. Una carrera exitosa. ¿Qué más te falta? Rita, he aguantado 3 años. Ya no quiero aguantar más. Si estás dispuesta a aceptarme otra vez, no me importan los rumores. Me divorcio de ella. Mi esposa solo puedes ser tú. Virginia fue solo un error en mi vida. Los errores pueden corregirse. Ante la histeria de Kevin, solté una risa fría. De verdad me das asco. No recuerdo cómo Alice terminó echándolo. Solo recuerdo que me dolía el corazón. Y también el vientre. ¿Cómo pude enamorarme de alguien tan cruel? Mi hijo de 6 meses, ya había desarrollado manitas y piecitos, y aún así fue sacado mediante una inducción. Me cubrí el bajo vientre y lloré desconsoladamente. En aquel entonces, Virginia se hizo pasar por una compañera mía y entró en la casa, lanzándome fotos una tras otra. Estas fotos fueron tomadas después de que quedaras embarazada. En la cama, en el sofá, frente al espejo. Señora Rita, su marido me ama con locura. La penitencia de algunas personas no es más que el preludio de una traición aún más cruel. Capítulo 8. Virginia jamás habría imaginado que también tendría que vivir mi dolor. Kevin la obligó a abortar y a divorciarse. Virginia, tú ya nos debes a Rita y a mí un hijo. Pero Virginia tampoco era alguien fácil de manejar. Contraatacó publicando en un foro un PPT de 96 páginas,
Desde fotos íntimas de su época de posgrado hasta la noche anterior a la boda. La línea temporal era tan clara y rigurosa como un artículo académico. Ahora está suspendido y bajo investigación. Alice informó emocionada de los avances. Virginia era mala, sí, pero mala de forma directa, y con una capacidad de combate formidable. Pero yo conocía bien a Kevin. Él nunca fue tan refinado y dócil como aparentaba. Nunca alguien que se dejara sacrificar sin oponer resistencia. Virginia vino varias veces a armar escándalo en mi casa, dando patadas a la puerta, golpeándola, gritándome que saliera. Cada vez. No pasaban ni unos minutos antes de que Kevin apareciera puntualmente y se la llevara a rastras, con brusquedad. Empecé a sospechar que había puesto a alguien a vigilarme, y él mismo, era igual, como un perro en celo. Todas las noches venía a mi puerta a declararse, a arrepentirse, llorar desconsoladamente, suplicándome que lo viera una vez. Yo ya estaba harta. Antes de mudarme, abrí la puerta y le advertí: Rita, dime qué tengo que hacer, qué debo hacer, para que vuelvas a amarme. ¿A amarte? Me burlé. Claro, vuelve a cuando no había pasado nada. Vuelve a cuando Virginia no existía. Cerré la puerta de un portazo y me mudé aprovechando la oscuridad de la noche. El nuevo apartamento lo alquilé en el complejo residencial con mejor seguridad del centro de Pekín. El alquiler era de 30,000 al mes, todo para mantenerme lejos de él. Alice paseaba por la casa, chasqueando la lengua con admiración. Rita, ¿desde cuándo tienes tanto dinero? Si eres tan rica, ¿para qué vivías en esa casa vieja con nosotras? Dejé el bolígrafo y sonreí levemente. Los derechos de autor de lo que publiqué acaban de llegar. Odiaba aquella mansión enorme y busqué a propósito un barrio antiguo lleno de vida cotidiana. Pero aún así me encontró. Pero ahora ya está. Aquí la seguridad es estricta. Aunque me encuentre, no puede entrar. No fui feliz ni siquiera unos días. Un día, al salir a tirar la basura, la puerta de enfrente se abrió. Rita, no puedes escapar. Él se apoyaba en el marco de la puerta, vestido con una camisa blanca, sonriendo con total seguridad. Solo entonces entendí que todavía no lo conocía lo suficiente. Era lo bastante rico como para comprar el piso justo enfrente del mío. Llamé a la policía. Cuando llegaron, también llegó su primo, el que tenía el bufete de abogados. Señora Rita, ¿sabe que esto es desperdiciar recursos policiales? Me dieron una reprimenda. Él se acercó y me revolvió el cabello con la mano. Rita, no puedes escapar. Capítulo 9. No podía escapar, así que dejé de intentarlo. Alice, ¿sabes cómo está Virginia últimamente? Alice volvió otra vez, para protegerme. No sé los detalles. Escuché que ese desgraciado le dio una gran suma de dinero, así que dejó de armar escándalo. Renunció a la universidad y desapareció. Pero ese maldito, incluso se trasladó a dar clases a la universidad de al lado. Me retoqué el labial frente al espejo. Así es la realidad. Entonces, ¿te gusta cómo me maquillé? Súper bien, Rita. Estás hermosa. Así debe ser. Arréglate. Sal a tomar aire. Aléjate de ese desgraciado. Abrí la puerta. Kevin también abrió la suya. ¿Por qué te arreglaste? ¿Vas a salir? Su mirada se volvió fría. Negué con la cabeza, y entré en su habitación. Abrí mi Moments, 3 años sin actualizar, y publiqué varias selfies de cerca con un texto. Después de tantas vueltas, sigue siendo él. Nuestro nido de amor, ubicación, complejo X. En cuestión de minutos, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Kevin me abrazó con una alegría desbordada, riendo como un loco. ¿Qué? ¿Están sorprendidos? Te lo dije, eres mi jazmín, siempre lo serás. Besé su mejilla. Esta noche quiero dormir en mi propio lugar. Sí, Rita. Estoy tan feliz, me aceptaste de nuevo. Olvídate de una noche, aunque me pidieras esperar un mes. Lo haría encantado. Cuando me fui, olvidé cerrar la puerta. A medianoche, escuché ruidos del otro lado. Me di la vuelta y seguí durmiendo. Al día siguiente, las noticias locales estallaron en tendencias. Grave caso criminal en un complejo residencial de lujo de la ciudad. Una mujer irrumpe para agredir y acaba sufriendo un aborto. El exmarido es condenado por lesiones intencionales. Un caso penal estremecedor ocurrió recientemente en el complejo residencial de lujo X. Una mujer irrumpió de noche con un cuchillo en la vivienda de su exmarido con intención de matarlo. Durante el forcejeo, fue empujada accidentalmente por él, lo que provocó la pérdida de su embarazo de 6 meses. Recientemente, el Tribunal Popular del Distrito 20 dictó sentencia en primera instancia. El hombre, de apellido Liang, fue condenado a 7 años de prisión por lesiones intencionales. La mujer, de apellido Wen, será procesada en un caso separado por tentativa de homicidio. 3 días después, cuando Alice vino a verme, su voz aún temblaba.
Hermana, ¿cómo supo Virginia dónde vivía él? Yo podaba el jazmín recién comprado. Los pétalos blancos caían uno tras otro. No lo sé. Solo publiqué un Moments con la dirección de mi nido de amor. Alice, mi libro ya se publicó. Aún no lo has leído, ¿verdad? Te regalaré un ejemplar. En la portada de mi nuevo libro, la frase promocional decía, la novela de suspense y terror más impactante del año. Él me convirtió en un espécimen y dijo que jamás me marchitaría. Pero yo nunca fui un jazmín blanco y puro. Soy la liana mortal de la selva.